Hola, muy buenas. Vamos a ver en este tema el inicio de la Edad Moderna. Comenzamos. ¿Cómo empezó la Edad Moderna? Bueno, para comenzar, digamos que es una época de muchos cambios. Todo lo que conocíamos hasta este momento, la sociedad, los estamentos y demás, pues van a sufrir una serie de modificaciones, ¿de acuerdo? A finales del siglo XV, estos cambios modifican el mundo que conocían hasta el momento. Todo lo que se sabía o se creía que era así va a sufrir una serie de cambios y vamos a ver cómo fueron dándose esos pasos. En un primer momento, los reyes se hicieron mucho más poderosos, ampliaron sus dominios, sus territorios, y esto provocó frecuentes guerras con los reinos vecinos. Te invadían, te mermaban las tropas, al poco tiempo pues tú hacías alianzas y volvías a reconquistar. Fue un momento en el que los reyes pues lo único que buscaban era engrandecerse. Del mismo modo, hubo avances en la navegación. Antes no se avanzaba mucho, no se comerciaba mucho por mar, estaba todo comenzando y a finales del siglo XV pues comienza a haber unos avances muy importantes. Estos avances permitieron a los europeos realizar grandes exploraciones marinas, conocer otros sitios, descubrir nuevos mundos, etcétera. De este modo descubrieron tierras que eran antes desconocidas para ellos. ¿Cuáles fueron estos avances? Bueno, el uso de la brújula para poder orientarnos, la elaboración de mapas mucho más precisos. Antes se hacían sabiendo, recolectando información de los pescadores, etcétera, que era información muy mínima, muy pautada y no se conocía nada más. Ahora, con estos nuevos cambios, se elaboran mapas mucho más precisos, mucho más extensos, se va conociendo el resto del mundo que hasta el momento pues estaba un poco escondido para los europeos. Y la aparición de barcos más seguros como la carabela. Se fueron haciendo más grandes, se fueron modernizando y esto propició que se pudiera navegar mucho más lejos. Del mismo modo, hay una nueva forma de comprender el mundo, conocida como el humanismo. Antes, en la Edad Media, todo giraba en torno a Dios, recordar todas las imágenes que teníamos en las vidrieras de las iglesias, recordar que la población era muy inculta y se dejaban influenciar y demás por el clero, pues ahora todo gira en torno al ser humano. Se convirtió en el centro cultural y de la ciencia. Estas nuevas ideas se expandieron gracias a la invención de la imprenta. Muy importante. Antes, los libros, recordar que se los copiaban los monjes en los monasterios y no llegaban a prácticamente ninguna persona. Ahora, con el invento de la imprenta, estas noticias o lo que sea se podían imprimir, se podían repartir y llegaban a muchas más personas. En la primera imagen a la izquierda vemos como los banqueros adquirieron mucha importancia. ¿Por qué? Porque los reyes necesitaban dinero para pagar a sus soldados, sus ejércitos, para pagar a todos sus trabajadores, etcétera. Por lo tanto, no tenían todo ese dinero. ¿Qué hacían? Pues se lo pedían prestado a los banqueros. Entonces, esto provocó que los banqueros cobraran una gran importancia. Empezaron a subir en el escalafón de la sociedad, se iban a poner, se iban a postular del lado de los reyes y eso les creaba mucha influencia. En la imagen del centro arriba pues vemos que Johannes Gutenberg perfeccionó la imprenta hacia 1440. Es lo que decíamos, permitió publicar más libros en menos tiempo y ya no había que copiarlos manualmente, que podían tardar décadas en copiarse. Los reyes católicos que aumentaron sus reinos, el humanismo, la brújula, como veis, cambios muy importantes. Vamos a ver la parte de la economía. El comercio y la artesanía, como sabéis que son muy importantes, pues se desarrollaron más que en épocas anteriores. Por supuesto, los descubrimientos geográficos favorecieron los intercambios y ampliaron las rutas comerciales. Había frutas, verduras, alimentos, incluso condimentos como las especias, el aceite, demás, que tenían una zona muy reducida de comercio. Ahora, gracias a todos estos avances, resulta que se pueden favorecer intercambios y conocer nuevas especies o nuevos alimentos que para entonces eran desconocidos. De todas formas, la mayoría de la población seguía siendo campesina y la base de la economía era la agricultura, se seguía cultivando muchísimo.
¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que las técnicas de cultivo todavía eran sencillas y las cosechas dependían del tiempo que hiciera. Como sabéis, en invierno no se puede cosechar mucho. Es más, hacia primavera, verano, etcétera, ¿qué pasaba? Que muchos años pues había sequías o había inundaciones, arruinaban los cultivos y ese año se pasaba muy mal. Hay que tenerlo muy en cuenta. No solo para el alimento de los campesinos, sino también, como vemos en la parte superior, para el comercio, que estaba tomando mucha importancia en esta época. Los estamentos de la sociedad. Bueno, ya sabemos, básicamente mantiene la misma línea que en épocas anteriores. Tenemos los estamentos privilegiados, que son los que tienen privilegios, que tienen el favor del rey. Tenemos la nobleza y el clero. ¿De acuerdo? No pagaban impuestos, tenían sus propias leyes, sus tribunales de justicia, la ley no era igual para todos. ¿De acuerdo? Estos grupos eran propietarios de la mayoría de las tierras, de la riqueza y ocupaban altos cargos en el gobierno. ¿De acuerdo? Y por otro lado tenemos el pueblo llano, que estaba formado por los campesinos, campesinas, comerciantes, artesanos, artesanas, etcétera, todos los trabajadores. Este estamento era no privilegiado, es decir, no tenía favores, tenía que pagar los impuestos, realizaba los trabajos productivos, soportaban todo el peso de la producción en estos reinos. Algunas personas es verdad que podían llegar a ser ricas con su trabajo, con su esfuerzo, pero no iban a cambiar nunca de estamento, seguían siendo del pueblo llano y de un estamento no privilegiado. ¿De acuerdo? Os dejo aquí el esquema, yo creo que está bastante resumido y está muy bien. A la derecha tenéis, por orden, arriba tenéis la nobleza, en el medio el clero y en la parte de abajo el pueblo llano. Vamos a ver en esta época el papel de la mujer. Como os decía, no varía mucho al de épocas anteriores. Estaban sometidas a la voluntad de sus padres o de sus maridos y no tenían posibilidad de elegir a su pareja. Recordar que siempre se apalabraban los matrimonios para unir familias por el interés de tierras, económico, posición social, etc. Los matrimonios eran concertados, a esto me refería, sobre todo entre los miembros de la nobleza y las familias más ricas, para poder forjar alianzas. También era una forma de aumentar sus riquezas y mejorar sus negocios. Las mujeres campesinas, en el estamento del pueblo llano, trabajaban duramente en las tareas agrícolas, igual que los hombres, y se ocupaban del cuidado del hogar y de las personas mayores. Como hemos visto, en épocas anteriores no varía mucho el papel de la mujer. Tranquilos, tranquilas, que poco a poco esto en la sociedad va evolucionando. Vamos a ver ahora la situación con los reyes católicos y la llegada a América. Es un momento muy importante la que tenemos ante nosotros. El siglo XV, siglo XVI. Si comenzamos a la izquierda, poniendo un poco en contexto. En 1469, los príncipes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio. ¿De acuerdo? 10 años después, en 1479, heredaron sus reinos y unieron las coronas casándose. De esta forma, convirtieron así una monarquía muy poderosa, se hicieron muy fuertes los reinos de Castilla y de Aragón. Para reforzar este poder, para poder seguir manteniéndolo sin que hubiera toda esta lucha que habíamos comentado al principio, realizaron una serie de cambios. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, el primero, nombraron corregidores. ¿Qué es un corregidor? Pues eran funcionarios que representaban a los reyes en cada municipio. Eran como sus delegados. Solo que en vez de llamarlos delegados eran corregidores. Y representaban a los reyes. Ellos podían decidir cosas en nombre del rey. También crearon la Santa Hermandad, una institución encargada de mantener el orden, muy importante en esta época. Impusieron la religión cristiana en todos sus territorios. ¿Qué implicaba todo esto? Pues bueno, que obligaron a los judíos y a los musulmanes, que tienen su propia religión, a convertirse al cristianismo, y los que no lo hicieron fueron expulsados. Les dijeron, tenéis que pasaros al cristianismo. Si no lo hacéis, os expulsamos de nuestro territorio. Y así lo hicieron con todo, da igual que fuera de un estamento o de otro. También crearon el Santo Tribunal de la Inquisición para perseguir los delitos religiosos. ¿De acuerdo? El Santo Tribunal de la Inquisición fue muy importante, lo habréis escuchado en películas, en documentales, ¿de acuerdo? Se preocupaban básicamente de que todas las personas estuvieran convertidas al cristianismo y siguieran según las normas de
de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y por último, formaron un ejército moderno y establecieron alianzas con otros reinos. Esto les permitió ampliar sus territorios. Conquistaron el reino de Granada en 1492, las Islas Canarias en 1496, el reino de Nápoles en 1504 y el de Navarra en 1512. Y Melilla y otros territorios en el norte de África. Como veis, el crear el ejército moderno, establecer un orden, diferentes estamentos dentro del ejército. Teníamos la caballería, teníamos los soldados a pie, teníamos los arqueros. Todo esto provoca que empiecen a conquistar de una forma mucho más efectiva varios territorios. Además, en esta época empezaron la conquista de América. Aquí, como veis, tenemos la línea del tiempo donde se expone los hechos que hemos mencionado anteriormente, y luego en la parte de abajo, como veis, tenemos los mapas y vemos el territorio que fueron conquistando los reyes católicos. Como veis, las Islas Canarias en el de la izquierda, Navarra, Corona de Castilla, Corona de Aragón, Granada, Melilla, Cerdeña, los reinos de Nápoles, Sicilia. Como veis, en Europa tenían posiciones muy importantes. Y si nos pasamos a la derecha, vemos cómo comenzamos ya la conquista de la zona de América. Vemos que se va ampliando, se va extendiendo mucho más. Recordar que habíamos dicho que gracias a los avances marítimos, la brújula, los mapas, las carabelas, todo era más seguro, se podía viajar más lejos. Como veis, cruzaban el océano Atlántico ya. Pues estamos en ello, estamos a punto de descubrir América. Vamos a ver qué tres partes tenemos en esta aventura. ¿De acuerdo? Comenzamos con el punto de partida. El comercio entre Europa y Asia era muy importante. En el siglo XV los mercaderes europeos buscaron nuevas rutas que les permitieran llegar a Asia por mar, porque claro, ellos iban por tierra, no se podía viajar tanto por mar, entonces tienen que buscar una forma de llegar más rápido y encuentran que es viajando por mar, navegando. Pero no hay ninguna ruta conocida, lo están descubriendo todavía. Como dice en el tercer punto, hasta entonces solo conocían Europa, el norte de África y parte de Asia, y muchas personas creían que la Tierra era plana. ¿De acuerdo? Este es un aporte muy importante. En aquella época se creía que la Tierra era plana, entonces era muy importante este descubrimiento. Pasamos al segundo punto, la propuesta del plan. Cristóbal Colón, que es un marino genovés, estaba convencido de que era redonda y creía posible llegar a Asia navegando hacia el oeste. Su proyecto fue aceptado por los reyes católicos y esto financiaron el viaje. Bueno, como inciso a mayores os doy la información. En un primer momento Colón presentó el proyecto a Portugal y Portugal lo rechazó. Los reyes católicos en un primer momento también lo rechazaron. ¿Qué pasó? Que Portugal luego se lo repensó y estuvo a punto de aceptarlo, pero los reyes católicos volvieron a hablar con Colón, sobre todo la reina Isabel estaba muy interesada y al final los reyes católicos aceptaron y financiaron este viaje. El 3 de agosto de 1492 Colón partió con 2 carabelas y una nao. Estas naves, recordar que eran Santa María, La Pinta y La Niña, desde Palos de la Frontera, Huelva. Y tras más de 2 meses navegando, el 12 de octubre de 1492 avistaron tierra. Este es el momento en el que se descubre América. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Del punto de partida, de la propuesta del plan, que llevó su tiempo, etcétera. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, Colón creía haber llegado a Asia, pero sus cálculos no eran correctos. Él pensaba que todavía le quedaba mucho más viaje y de repente se encuentra con que ya está en tierra. Años después, el navegante italiano Americo Vespuccio demostró que aquellas tierras no eran de Asia, pertenecían a otro continente, que recibió en su honor el nombre de América. ¿De acuerdo? No le salían los cálculos a Colón, no podía ser aquello Asia. Ahí se dejó un poco en el aire. Años después vino Americo Vespuccio, demostró que aquello no era Asia y en honor a esa aclaración, a ese descubrimiento, le pusieron el nombre de América. Aquí lo veis. ¿De acuerdo? Tenemos el mapa. Salimos de Palos de la Frontera, viajamos un poco hacia el sur, cruzamos el océano Atlántico y llegamos a América. ¿El viaje de vuelta? Bueno, lo hicimos un poco más hacia el sur, buscando un poco más las aguas templadas y luego ya
subimos hacia Lisboa, hacia la península ibérica. ¿De acuerdo? Y a la derecha tenemos la despedida de Colón saliendo de Palos de la Frontera. Abajo las dos carabelas y la nao, como veis, son estructuras muy diferentes. Las carabelas son las de la derecha, centro y derecha, y la nao sería la de la izquierda. Y luego las dos estatuas, la primera la de Colón y luego la de Américo Vespuccio. ¿Qué cambios importantes surgieron con el descubrimiento de América? Bueno, aparte de que se descubrió o se aclaró que la Tierra no era plana, que se podía viajar todavía más hacia el oeste, el descubrimiento de América surgió con grandes cambios importantes, sobre todo, como podéis ver, en el comercio. El comercio mundial creció, comenzaron a llegar desde América grandes cantidades de oro, de plata, permitieron incrementar los intercambios comerciales. Y no solo con el oro y la plata, sino también, como veis en el dibujo, con las especias, con hortalizas, con frutas, como os comentaba antes. Llegaron plantas desconocidas, como la patata, el tomate o el cacao, que antes no se conocían, y ya veis que ahora la patata y el tomate, por ejemplo, lo echamos para todo. A su vez, los europeos introdujeron en el continente americano nuevos productos como el café. Nosotros descubrimos y empezamos a cultivar plantas desconocidas y llevamos para allá, llevamos para América lo que ya conocíamos, que ellos no lo conocían. Del mismo modo, España se convirtió en el imperio más poderoso de Europa. Esto fue un impulso grandísimo para nosotros. Conquistó gran parte del continente americano y el castellano y la religión católica se extendieron por él. ¿De acuerdo? Fue muy importante. Vamos a ver cómo fue el Imperio Español en el siglo XVI. Hasta ahora estábamos hablando del siglo XV, como veis, un siglo lleno de cambios y de crecimiento para España muy grande. Vamos a ver qué pasa en el siglo XVI. En esta época tenemos dos figuras muy importantes, Carlos I y Felipe II. Felipe II es hijo de Carlos I. Pues vamos a empezar por Carlos I. Heredó de sus abuelos maternos, por parte de madre, los reyes católicos, los reinos hispánicos y sus posesiones en Italia, América y norte de África. Y de sus abuelos paternos, por parte de padre, recibió los territorios en los Países Bajos, Francia y Alemania. Como veis, este hombre, tenía en sus manos casi toda Europa y, como veis, norte de África y América, que tenía un gran poder. En 1520 fue elegido emperador de Alemania con el nombre de Carlos V. Por eso se le conoce como Carlos I de España y V de Alemania. En 1556 abdicó, es decir, renunció al trono y dividió sus posesiones. Cedió el título de emperador y los territorios alemanes a su hermano y entregó las restantes posesiones a su hijo, Felipe II, que lo vamos a ver a continuación. En la parte de abajo vemos a Felipe II, que incorporó a la corona española tierras en América, África y Asia. Y en 1580 se convierte en rey de Portugal, como veis, un gran imperio, muchos territorios. Los dos monarcas se enfrentaron a diversos problemas para conservar sus extensas posesiones. ¿Vale? Y es que, imaginaros por un momento todo el mapa que vamos a ver a continuación, todos los territorios que hay, y era solo una persona para controlar todo eso. Es normal que en un momento dado hubiera una revuelta en un lado, hubiera problemas en el otro. Se enfrentaron a muchos problemas, los vamos a ver a continuación. ¿Qué problemas tuvieron para mantener su extenso imperio? Bueno, Carlos I. Vamos a ver sus problemas. Se rodeó de consejeros extranjeros que subieron los impuestos. No les preocupaba para nada el bienestar de sus súbditos. ¿Y qué hicieron? Pues subir los impuestos. Vamos a hacerles que paguen más. Donde ya estaban sufriendo un poquito, pues le suben los impuestos. En 1520 provoca la rebelión de las comunidades en Castilla y las Germanías en Valencia. Quiere decir que se vuelven en armas los campesinos porque les están pidiendo que paguen muchos impuestos. Estas revueltas fracasaron, pero Carlos I tuvo que gobernar de otra forma. No podía tener cada 2 por 3 revueltas en su territorio. ¿Qué más problemas? Bueno, se enfrentó a Francia, que pretendía ocupar el norte de Italia. Querían esos territorios para ellos. También se enfrentó a los príncipes alemanes que apoyaban las ideas protestantes de Lutero. Eran ideas totalmente contrarias a las que tenía Carlos I.
Y también se tuvo que enfrentar a los turcos por el control del Mediterráneo. Recordar que el comercio y la navegación en el Mediterráneo es muy importante para cualquier mercado, sobre todo el español. Vamos a ver ahora los problemas de Felipe II para mantener el imperio. Bueno, en Europa, Felipe II venció a los franceses en la batalla de San Quintín en 1557 y también venció en el Mediterráneo a los turcos en la batalla de Lepanto. ¿De acuerdo? Podéis buscar más información sobre algún escritor español, ¿de acuerdo?, que haya perdido algún brazo. Seguro que encontráis a alguien muy importante y a alguien que conocéis. Ahí os lo dejo. Mantuvo una larga guerra contra los Países Bajos, que sería la zona de Holanda, ¿de acuerdo? Hoy en día. Con el apoyo de Inglaterra, estos territorios se rebelaron para tratar de obtener la independencia. A Inglaterra le interesaba mucho que España perdiera su influencia, perdiera esos territorios. Por eso apoyó a los Países Bajos para que se rebelaran. Y por culpa de este hecho, Felipe II envió contra Inglaterra a una poderosa flota llamada la Armada Invencible, con todo nuestro ejército, que partió desde Portugal y fue derrotada en 1588. Habréis escuchado alguna vez la expresión o la frase que dice: yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra los elementos. Eso es porque hubo una tempestad, una tormenta muy grande y perdimos toda la Armada Invencible. Fuimos totalmente derrotados. Estos fueron los problemas que hubo para mantener el extenso imperio que tenía España. ¿Cómo se gobernaba un imperio tan grande como el español? Bueno, pues vamos a ver qué partes eran importantes. El rey dirigía el imperio, declaraba la guerra y firmaba la paz, organizaba las instituciones y establecía los impuestos. Como veis, el rey seguía teniendo totalmente el poder. Aunque el rey tenía mucho poder, como acabamos de decir, las cortes de cada reino podían aceptar o rechazar algunas leyes, por lo que el monarca se veía obligado a pactar con ellas. ¿De acuerdo? Si el rey quería subir los impuestos, tenía que hablar con las cortes. Si las cortes decía que sí, no había ningún problema. Si decía que no, pues tenía que negociar a ver cómo podía conseguir ese aumento. Además, en algunos reinos existían instituciones como el Justicia de Aragón, que controlaban que el rey no vulnerase las leyes propias de ese territorio. Ya empezamos a ver cómo hay una institución que controla no solo a los estamentos de la nobleza, del clero y de los campesinos, sino que también se dan la vuelta y miran también para lo que hace el rey. Ya está mucho más controlado y se empieza a ver con lupa todas las decisiones que toma. En 1561, Felipe II fijó la capital del imperio en Madrid. En esta ciudad se instalaron el gobierno y la corte que acompañaba al rey. Como sabéis, siempre va el rey con un montón de ayudantes que se llama la corte, pues se trasladaron todos a Madrid. Vamos a ver en este mapa, la parte de arriba, como veis, las posesiones de Carlos I en color verde, luego en moradito las posesiones de Felipe II, su hijo, y luego las posesiones de ambos monarcas. Como veis, tanto en América del Norte y en América del Sur tenemos posesiones. En el centro de Europa y en algunas partes de África también. Y como en la parte de las Islas Filipinas, en Asia, también tenemos territorios. Por eso se decía en esta época que España era el imperio donde no se acostaba el sol. Es decir, que da igual en qué parte estuvieras, que siempre el sol estaba en lo más alto. Porque como veis, tanto en el norte como en el sur, en el este y en el oeste, hay territorio español. Es un imperio en el que siempre había sol, siempre estaba el sol, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo, como veis, tenemos una línea donde vemos todos los hechos que hemos dicho hasta ahora, ¿de acuerdo? Un poco más resumido para que os vayáis haciendo el esquema en vuestra cabeza. Estamos en la conquista de América, ¿de acuerdo? Ya la hemos descubierto, ya estamos comerciando, nos traemos cositas, ahora vamos a seguir avanzando por el territorio y seguir ampliando el imperio, ¿no? Los españoles ocuparon las islas del Caribe y se lanzaron después a la conquista del continente americano. Las exploraciones más importantes las protagonizaron Hernán Cortés, que exploró el imperio azteca, y Francisco Pizarro, que exploró el imperio inca. Importante, estos dos nombres y la relación que tuvieron con estos dos imperios. Hernán Cortés con el imperio azteca y Francisco Pizarro con el imperio inca.
el territorio americano se dividió en dos virreinados, el de Nueva España y el de Perú. Al frente de cada uno había un virrey que representaba al monarca. Es como si fuera su mano derecha, pero en otro territorio. Virreinatos que están al frente, un virrey que representa al monarca. De nuevo, el comercio sigue siendo muy importante. España recibía productos agrícolas y metales preciosos y mandaba para allí, exportaba tejidos, aceites, armas, etc. Era un continuo ir y venir de barcos por las rutas comerciales. En las colonias, quiere decir en todos estos territorios pertenecientes a España, la población española ocupaba los cargos de gobierno. Es decir, nosotros íbamos a un territorio conquistado en América y nosotros, por ser españoles, si nos quedábamos allí a vivir, pues teníamos cargos de gobierno. No dejábamos a la población indígena de aquel sitio los cargos importantes. Por debajo de estos cargos de gobierno estaban las personas mestizas que descendían de españoles e indias, las personas indias que sufrieron abusos aunque había leyes que las protegían, y las negras llevadas desde África como esclavas. Vamos a conocer un poco más sobre el descubrimiento de que la Tierra no era plana, era redonda. Vamos a ver a dos importantes navegantes como son Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. El 6 de septiembre de 1522, cuando la Victoria, que es el nombre del barco, y 18 marinos hambrientos y enfermos arribaron al puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Eran los únicos supervivientes de 265 hombres. Este barco formaba parte de una flota de 5 barcos dirigida por el portugués Fernando de Magallanes. ¿Cuál era su misión? Pues establecer una ruta que rodeara América del Sur para llegar a las llamadas Islas de las Especias, un archipiélago en la actual Indonesia, muy importante. Navegaron por un océano desconocido hasta entonces por ellos, al que Magallanes bautizó con el nombre de Océano Pacífico. Como veis, vamos aumentando nuestro mapa, vamos descubriendo nuevos océanos, nuevos territorios, muy importante en esta época. Magallanes murió durante la expedición al enfrentarse a un grupo de indígenas en las Islas Filipinas, en un combate, como veis en la imagen del centro, en blanco y negro, pues ahí encontró la muerte. El cargo de comandante lo ocupó entonces Juan Sebastián Elcano, que era un marino que estaba con él en la embarcación, que junto con un puñado de hombres completó la primera vuelta al mundo y así se demostró que la Tierra era redonda. Muy importante, como veis, tenemos la ruta de Magallanes, el estrecho que está en América del Sur, ¿de acuerdo? Y luego tenemos como la ruta de Elcano, que viene desde el Océano Pacífico, Oceanía, rodea África para llegar otra vez a Europa. Pues ya está, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!